7:53 ha pasado un poquito a segundo plano, aunque es muy importante el paquete de anuncios económicos del viernes pasado del gobierno del presidente Gustavo Petro. El gobierno activó la llamada cláusula de escape, lo cual le permite suspender temporalmente la regla fiscal durante 3 años, y a renglón seguido confirma el gobierno una serie de medidas: aumento en el precio del galón del diésel para la mayoría de transporte y la presentación al Congreso de una nueva reforma tributaria. Señor exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por atendernos, doctor Ocampo. ¿Cómo se puede leer este paquete de anuncios que hizo el pasado viernes el gobierno del presidente Gustavo Petro? Estamos intentando desmenuzar y entender esto, ¿qué significa para los colombianos? Bueno, en primer lugar, creo que hay un consenso por fuera del gobierno, incluyendo obviamente la visión del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, y que la suspensión de la regla no sigue las normas legales que se establecieron cuando esta ley fue expedida en el 2011. Por lo tanto, es una acción que no es correcta por parte del gobierno. Además, tiene unos efectos que son complejos, porque esto implica que la deuda pública ya está llegando este año al nivel más alto de la historia y seguirá aumentando en los próximos años. Entonces, este gobierno pues le dará al entrante la deuda pública más alta de la historia, con unos efectos que también pueden ser adicionales y contraproducentes, que es el aumento de las tasas de interés. Las tasas de interés de los test no se han comportado bien. Los test de 5 y 10 años han aumentado las tasas de interés, por una parte, y el margen de riesgo de los bonos colombianos en el mercado internacional, que determina el costo de la deuda externa, también está aumentando. Por lo tanto, digamos, el aumento de la deuda también va a tener como uno de sus impactos, pues un aumento en el costo de intereses. Claro, y eso puede terminarnos impactando a todos, ministro, doctor Ocampo. Fíjese que de manera simultánea, en la misma declaración del ministro de Hacienda, Germán Ávila, el gobierno dice, mire, necesitamos más recursos, y anuncian la presentación de un proyecto de reforma tributaria al Congreso que busca un recaudo que es muy ambicioso, máxime teniendo en cuenta que es el último año de una legislatura bastante convulsionada. Pretende recaudar entre 19 y 26 billones de pesos. ¿Cómo lee usted, cómo analiza ese anuncio acompasado con lo que había dicho previamente el gobierno en torno a la regla fiscal? Bueno, los anuncios más importantes debieron ser de cómo se van a recortar los gastos. O si los gastos son inflexibles, cómo se pueden hacer más flexibles. Ese es el tema, o sea, no solamente aumentar los ingresos, sino también cómo, moderar los gastos. Los gastos de funcionamiento del gobierno vienen aumentando en forma muy significativa. De hecho, mi cálculo es que este año, si uno compara con la década anterior a la pandemia, los gastos de funcionamiento están aumentando 4 puntos del PIB. Es una magnitud enorme. Y por lo tanto me parece esencial que también anuncien que van a hacer en materia de gasto. En materia de ingresos, debo decir, obviamente la posibilidad de una reforma tributaria es muy baja, dadas las relaciones entre el gobierno y el Congreso de la República. Algunas de esas ideas pueden ser razonables, pero su aprobación me parece que es bastante improbable. Sí, como es bastante improbable también que se trate de revisar, por ejemplo, ciertas exenciones al IVA, que efectivamente es uno de los regímenes que tiene más huecos y que tiene toda una colcha de retazos actualmente, producto también de reformas que fueron muy regresivas en el pasado y que obviamente pues merman la capacidad de recaudo del Estado. Usted, además de ver improbable toda la reforma tributaria, ¿cree que es posible que este gobierno pueda quitar ciertas exenciones y excepciones del IVA, que fue justamente lo que intentó hacer el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, por lo cual el presidente Gustavo Petro lideró todo el estallido social? Doctor Ocampo. Bueno, yo creo que hay unas excepciones del IVA que eventualmente pueden ser eliminadas, francamente, así como algunas del impuesto de renta. De hecho, en la reforma tributaria del 22 yo promoví una reducción de algunos de esos beneficios tributarios. Se puede hacer más en ese campo. Seguramente el próximo gobierno que le tocará, sin duda alguna, comenzar con una reforma tributaria, aparte de medidas de gasto público, pues podrá proponer reformas en ese sentido. Pero reitero, eso no es una decisión del gobierno, es una decisión del Congreso de la República. Y dada la relación entre el gobierno y el Congreso,
veo muy improbable cualquier reforma tributaria. Es decir, no va a haber reforma tributaria, para hablarlo en plata blanca, como tampoco hay voluntad alguna de recortar los gastos. Luego, ¿esto a qué escenario nos va a llevar? ¿Cree usted que es posible que en las próximas horas Moody's, que es la última calificadora de riesgo que falta por quitarnos el grado de inversión, lo haga? ¿Y cree también que el Fondo Monetario Internacional va a suspendernos de manera definitiva o a quitarnos de manera total la línea de crédito flexible, doctor Ocampo? Bueno, eso lo dije yo hace 3 meses. O sea que muy bien que esté repitiendo mis puntos de vista, que obviamente comparto. Digamos, yo creo que la probabilidad de que nos quiten el grado de inversión por parte de Moody's es muy alto. Además, las otras 2 calificadoras nos bajen todavía más la calificación de riesgo, y además que perdamos la línea de crédito flexible del Fondo Monetario, aunque eso último es una decisión del año entrante, no de este año. Doctor Ocampo, usted bien lo sabe y se lo digo con respeto, a usted pues lo han cuestionado por muchas cosas durante su reciente paso por el Ministerio de Hacienda, entre otras cosas relacionadas con la reforma tributaria y demás, pero cuando uno ve su periodo, cuando usted fue ministro de Hacienda, ve que el déficit fiscal estuvo cayendo y la deuda pública de la nación también estuvo cayendo. ¿Qué pasó después de usted? ¿Usted qué ha identificado? ¿Por qué después de usted se trepó la deuda, se trepó el déficit fiscal? ¿Qué no está haciendo el gobierno nacional o qué está haciendo? Bueno, hay unos efectos que no son, digamos, culpa del gobierno, que fue el crecimiento muy lento de la economía en el 2023 que afectó los recaudos del 2024. Eso es un factor. También la caída del precio del petróleo, digamos, que obviamente reduce las utilidades de Ecopetrol. Pero, digamos, también es que no ha habido, digamos, decisiones en materia de gasto público. De hecho, el ministro de Hacienda ahora habla mucho del Fondo de Estabilidad de Precios de Combustibles. Yo debo decir que la corrección de ese déficit que este gobierno heredó del anterior, del gobierno Duque, la corrección de ese déficit lo hice en gran medida yo, o sea, el ajuste del precio de la gasolina. Y se había esperado que el del ACPM, el acuerdo con el presidente que yo hice, era que se comenzaba en julio del 2023. Y hasta ahora lo que se ha hecho es mínimo. Ahora veo que el ministro ha anunciado que se va a hacer una parte importante de ese ajuste. Esos son los únicos ajustes que realmente ha habido. No ha habido otros ajustes importantes y más bien ha habido pues algunos temas de gastos adicionales que habría que revisar con detenimiento. Claro, doctor Ocampo, este panorama, ¿qué escenario muestra hacia el 2026? El presidente Gustavo Petro ayer, o el sábado tal vez, publicó un mensaje en sus redes sociales diciendo que el Congreso debería aprobar una reforma tributaria estructural para apalancar lo que viene después de su gobierno, después del 7 de agosto del 2026. Si siguen las cosas como van, como están, el gobierno diciendo no voy a respetar el marco fiscal de mediano plazo, el gobierno endeudándose a una tasa mucho más alta, sin una política clara de ajuste fiscal o de recorte o de apretarse el cinturón, y con una tributaria muy en veremos por todas las contingencias políticas que hoy estamos viviendo, ¿cuál sería el escenario económico que recibiría el próximo gobierno? Bueno, no sería malo que si hubiera un acuerdo político amplio sobre estos temas. Yo no estaría en desacuerdo. Lo que pasa es que no veo al gobierno en esa tarea de hacer acuerdos políticos amplios, ni en este ni en otros campos. Incluso los temas candentes del momento van en la dirección contraria, ¿no es cierto? Entonces yo sí, si se hace eso, maravilloso, pero no creo que eso sea realmente viable. O sea que las circunstancias actuales, lo que va a dejar el gobierno al entrante es la deuda pública más alta de la historia, con unas tasas de interés también muy altas. Ese es el resultado, digamos, de estas decisiones. Y les voy a tener que pedir excusas porque tengo que comenzar mi clase aquí en la Universidad de los Andes. Doctor Ocampo, perdónenos, 2 minuticos le robamos adicionales. Le agradezco mucho estos minutos, muy amable. Muchas gracias. ¿Qué clase tiene? ¿Qué clase va a dictar ahora, doctor Ocampo? Yo doy un curso aquí sobre gobernabilidad económica internacional, sobre todo el tema de cooperación económica mundial. Mucha suerte en su clase, doctor Ocampo. Muchas gracias. 8-2 minutos.